Pantalla. Esto que partió puntualmente en Calama, está llevándose a cabo en toda Antofagasta. Incluso en la semana pasada conversábamos con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que decía que, ¿se acuerdan de los Vengadores, estos dos jóvenes que se hacían pasar por policía de investigaciones? Bueno, ellos también al parecer estarían cumpliendo una pena comunitaria en la comuna de Las Condes, aunque todavía no la tenían fijada, no sabían lo que era puntualmente. En ese sentido, senador, ¿qué le parece a usted esta medida? ¿Está de acuerdo con los trabajos comunitarios? Mira, yo creo que este es un tema mucho más serio de lo que parece. En teoría, lo que yo vi ahí, nadie puede estar en contra. Es maravilloso. Pero yo creo que este tema hay que profesionalizarlo, porque lo que está planteando la INE es un típico voladero de luces, más marketing que nada. Yo lo que estoy hablando es algo serio, porque además yo trabajé, cuando fui alcalde, y voy a hablar como alcalde, hicimos este trabajo, llegamos a un acuerdo con todos los condenados de la justicia, de la policía, del juzgado de policía local, que es mucho más simple. Y fue un desastre. ¿Por qué? ¿Y por qué fue un desastre? Porque resulta que al final teníamos que cuidar a las personas. Porque se robaban los materiales, porque rompían las cosas. Al final era un desastre. Nosotros tratamos de implementar el desarrollo en un estadio, ¿no es cierto?, con estas personas que ni siquiera eran reos. Estamos hablando que eran gente condenada, que tenía que pagar una multa, por ejemplo. Chiquillos que los pillaban rayando o rompiendo algo, tenían que trabajar una semana en el estadio. Jugó policía local, exceso de velocidad, por ejemplo. Y al final era un desastre. La idea no es mala si nosotros tomamos la integralidad del sistema. Lo primero que tenemos que definir es que esto tenga ciertos grados de responsabilidad, porque la alcaldesa, ¿no es cierto?, de Antofagasta, que es una alcaldesa extraordinaria, tiene que ver la forma de cómo va a exigir que si son áreas verdes construidas, no se las destruyan. Claro. A lo mejor para limpiar vertederos, o sea, estos vertederos clandestinos, las quebradas, puede ser buenísimo, siempre y cuando Gendarmería se haga cargo. Porque al final tú le pasas una bala, se roban la bala. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo? Yo he estudiado mucho este tema y lo primero es decir, esto tiene que ser una política de Estado integral que se puede hacer, que es cara, pero que hay que pensarla 10, 15, 20 años. Es decir, lo siguiente, los presos deben trabajar. Partamos de eso. La delincuencia en Chile, el 80% que sale de una condena reincide antes de los 3 años. O sea, quiere decir que, perdón la palabra, salen más malos de lo que entran algunos. Porque las cárceles se han transformado en la universidad del delito. Gendarmería tiene algunos experimentos que uno se llama los CET, Centro de Estudio y Trabajo. Yo fui como senador a visitar Aldo Osorno. El 80% de la gente que sale de ese centro nunca más reside. O sea, son gente que se enrinde. Pero cuesta 1.100.000 pesos por persona al mes, y el otro, porque ustedes saben que cada peso nos cuesta en Chile entre 600 y 700.000 pesos, que eso es casi 3 veces lo que... Pero eso es lo que yo no entiendo, senador. Si usted dice, nos cuesta una persona que está presa 600, 700.000 pesos mensuales, ¿por qué no plantear esto como puntualmente una buena alternativa? Y por eso me quedo dando vuelta a lo que usted dijo del alcalde Lavín, que era como una especie de voladero luz. Es que a mí no me sirve de nada demostrar que voy a hacer algo con 2 personas. Pero ¿puede ser como un plan piloto? Es que, o sea, ¿puede ser una primera buena instancia? Sí, pero esto pasa por los reos de mayor peligrosidad, es lo que le interesa a la gente. Los de menor peligrosidad puede ser, pero esos... en el fondo es un rascapacho, y al final se respeta. Pero el tipo que ha hecho delitos más graves sale más malo. Entonces, ¿cuál es lo que Pero que claramente es el tipo que ha hecho delito más grave no puede hacer trabajo comunitario, si no puede andar suelto por la comuna. Pero lo que se refería el alcalde Lavín, pero por eso, lo que se refería el alcalde Lavín eran estos jóvenes que habían roto esta cámara de seguridad. Entonces, que ellos probablemente deberían hacer durante una semana el trabajo comunitario de limpiar la plaza que habrían roto. Impecable, pero a mí me gustaría que esas medidas se den como masivas, porque si uno ve, ¿no es cierto?, nota que pusieron ustedes, diría, bueno, en Chile somos todos enfermos de la cabeza, ¿por qué no hacemos eso hace 30 años y en la papa se ahorra todo? Y tiene muchas aristas que no se están tomando en cuenta, que al final puede ser un desastre. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Yo planteo que nosotros como país planteemos que el trabajo, ya sea comunitario, interno o lo que sea, tiene que ser una obligación, y buscar la forma legal para que las cárceles no sean universidad del delito, sino que sean
una forma de mantenerlo ocupado y no Quiero saber qué opina de todo esto el Ministerio de Justicia, y para conocer la opinión de ellos estamos con la periodista Bernatía Serdio, Berni Serdio, que está de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, Berni? Buen día, gracias por estar con nosotros. Estás con el subsecretario de Justicia, Bernatita. Sí, estoy con el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, que me comentaba también, como estaban hablando en el informe, que hay 21 personas, reos en Calama, pero en todo el país hay cerca de 3.000 personas que cumplen este servicio comunitario. Hola, subsecretario, ¿cómo está? Hola, Bernardita, ¿cómo estás tú? Mucho gusto. Cuéntame, ¿cuándo partió esta ley que le permite a los reos hacer este trabajo comunitario? Esto partió a fines del 2012, ahí se promulga la ley 20.603, parte el 2013. Esto es consecuencia de lo que había ocurrido el 2010. Acordémonos que en la cárcel de San Miguel mueren más de 80 personas producto de un incendio. Y a propósito de eso se genera todo un debate nacional, que significa de que empecemos nosotros a instalar fuertemente lo que es la reinserción social y a entender de que no necesariamente la privación de libertad es la única fórmula para poder superar la delincuencia, de que las personas cumplan la pena. Y ya había una ley anterior, que la 18.216, que fue modificada por esta ley, que estableció otras medidas alternativas o sustitutivas a las penas restrictivas o privativas de libertad. Y a partir del año 2013 estamos aplicando esto en todo Chile y tenemos más de 3.000 personas que están actualmente cumpliendo condena con prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Perfecto. Berni, ¿Cómo han visto? Sí, cuéntame. Berni, perdón, lo que pasa es que estamos aquí en el estudio con el senador Manuel José Sandón, que nos dice que esta medida no es efectiva, que no es buena, que no es una buena política. Senador, quiero que usted aproveche que está el subsecretario ahí. Bueno, saludar al subsecretario, buenos días, y decirle lo siguiente. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mira, si no, la idea de lo que plantea el subsecretario está bien. Si a mí lo que me gustaría es que nosotros tomáramos esto en forma integral, con estructuras, porque lo que yo viví, porque lo hice, es que si no hay una estructura detrás, ¿qué significa la estructura? De que si, por ejemplo, la cárcel X, ¿no es cierto?, tiene, y por ese juzgado van a haber 25 reos que van a estar trabajando, limpiando en Antofagasta, tiene que haber un encargado, uno que los cuida, etcétera, claro. Porque si eso se lo pasan al municipio, perdón, no va a resultar. ¿Y por qué no va a resultar? Porque los tipos van a seguir haciendo lo mismo, no van a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Planteo que nos tenemos que, como país, meternos en el mate algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no tengo la solución, el subsecretario sabe más que yo, pero como política nacional a largo plazo es que el trabajo de todos los tipos que estén dentro y fuera de la cárcel es una herramienta que va a tener que ser usada con fuerza por nosotros como país. Absolutamente. Porque cuando tú vas a las cárceles, mire, aquí hay 50.000 presos, debe saber exactamente el subsecretario, 50.000 presos, ¿no es cierto? De esos 50.000 hay un porcentaje ínfimo que hace esto. La mayoría está de ocioso en las cárceles, y sale mucho peor. Yo sé que es más claro. Lo peor en ese sentido, senador, pero yo le quería preguntar puntualmente al subsecretario respecto, usted contaba que eran cerca de 3.000 personas las que están haciendo esta especie de trabajo comunitario. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuál ha sido la experiencia o la evaluación hasta el momento? ¿Dónde pasan la noche? Eso es importante. Esa gente está... No, lo pasan en su... ¿Dónde? En su propio domicilio. Ah, ya, entonces... ¿No están privados de libertad? Estos son... Okay. No están privados de libertad. Ya. Precisamente esto es para que las personas no tengan que estar privadas de libertad y no tengan que estar contaminadas con lo que señalaba en la conversación que tenían recién, con el contacto criminológico, como le llamamos nosotros, que es cuando las personas entran a la cárcel. A ver, yendo al tema de fondo, efectivamente lo que dice el senador es cierto. Yo creo que tenemos que dar un avance importante como sociedad respecto de este tema. Y nosotros como Ministerio de Justicia, a partir de junio hemos lanzado una cosa que es el Comité Asesor de Reinserción Social, en donde hemos logrado aunar voluntades de distintos actores. Invitamos a exministros de distintos gobiernos, entre ellos exministros del gobierno anterior del presidente Piñera, del expresidente Lagos, del anterior gobierno de la presidenta Bachelet, para efecto de establecer una política pública permanente con horizonte a largo plazo, que no sea solamente propio del impulso de un gobierno, sino que permita mirar esto con perspectiva para efectos de pero por eso le pregunto, subsecretario, la experiencia que tiene con los 3.000 presos o personas condenadas, o sea, personas condenadas. Sí, pero ese condenado puede ser, claro. Mira, pero es que aclaremos a la gente para que no se confunda. Yo lo encuentro muy buena idea con lo que está diciendo el subsecretario, porque estábamos hablando de los reos, claro. Estamos hablando de gente. Por ejemplo, una persona que no paga el Transantiago
va a estar en este programa, pero no es un reo, pues. Es distinto. Claro, es una persona que no es peligrosa. Es una persona que tiene una condena de menos de 2 años. En ese sentido, estas 3.000 personas, ¿cómo ha sido la evaluación que hacen ustedes respecto a estos trabajos comunitarios? Muy buena, extremadamente positiva, porque significa que terminamos con la reincidencia de estas personas. Cerca de un 42 a 50%, dependiendo de la cantidad de meses con la cual midamos, de las personas que están privadas de libertad son reincidentes. Es decir, personas que ya cumplieron condena con anterioridad. Y cuando nosotros metemos a una persona en la cárcel, por ejemplo, una mujer que es una mujer microtraficante que vende droga, y resulta que probablemente esa venta de droga sea para poder mantener su familia, probablemente estamos desligando a esa mujer de sus hijos. Claro. ¿Y esos hijos dónde terminan finalmente? En el Sename. Entonces es todo un círculo vicioso completo. Claro. Que es peor la cura que la enfermedad. Vicioso que se genera con esta situación. Subsecretario, ya, nos queda clarísimo. Perdón, está cometiendo un error muy grande. A ver, ¿qué error? ¿Por qué? Porque es lo siguiente. Primero, no es bueno decir que una persona que trabaja en microtráfico, o sea, trabaja en la droga, lo hace por mantener a su familia, porque eso justifica a los que asaltan bancos, a todos. El que es delincuente es delincuente, y una persona que está trabajando en microtráfico, y se lo digo por experiencia propia, es un delincuente muy peligroso y sabe perfectamente lo que debe hacer. O sea, esa aplicación jamás se la haría yo a un microtraficante, aunque sea mujer. No estoy diciendo de que llevarla a la cárcel sea mejor. Ver, senador, pero perdóneme para interrumpirlo. Yo no estoy diciendo de que todas las personas que son narcotraficantes tengan que tener este tratamiento. Le estoy poniendo un ejemplo. Por lo general, las mujeres privadas de libertad y las personas que cometen delitos contra la propiedad son personas poco violentas, y en el caso de que sean personas que no tengan antecedentes previos, que son primerizos, le pregunto a usted, senador, ¿no será mejor que en vez de tener que estar dentro de la cárcel con la contaminación que significa, que estén en una medida alternativa que permita que estas personas no vuelvan a reincidir? Porque probablemente hay elemento vinculado con marginalidad, falta de oportunidades con ese tipo de delitos. Si usted ve las cárceles, y usted le consta, senador, porque usted ha ido a las cárceles, la mayoría de las personas presas provienen de situación de precariedad económica, no estamos hablando de gente con recursos. Por lo tanto, hay una fuerte vinculación entre falta de oportunidad, de pobreza y delitos. No todos, efectivamente, hay personas que son criminales, que son extremadamente peligrosos, que hay gente que tiene situaciones patológicas. Pero cuando estamos hablando de que hay que instalar la medida alternativa, es precisamente porque esto mejora la pacificación de las sociedades. Los países desarrollados que han logrado superar la delincuencia de manera importante, por ejemplo Holanda, que está cerrando cárceles, lo han hecho precisamente con reinserción social. Y eso es precisamente a lo que apunta esta medida. Además, ley que promulgó el gobierno anterior, ni siquiera una ley de este gobierno. Y creo que hace una ley bastante exitosa. Perfecto, subsecretario. Mira, yo lo que quiero decir en la práctica es lo siguiente. La idea en teoría que plantea el subsecretario es súper bonita. Yo digo que esta ley lo que le faltaría es una estructura. Por ejemplo, que el propio ministerio o Gendarmería tuviera una sección dedicada a esto. ¿Por qué? Porque si yo soy una mujer que soy microtraficante, mantengo a mis hijos y estoy condenada a trabajar gratuitamente en limpiar los basurales de Antofagasta, ¿cómo le voy a dar comida a mis hijos? Voy a hacer narcotraficante en la noche, ahora no lo voy a hacer en la tarde, sino en la noche. La idea, en teoría, subsecretario, yo te la aplaudo. Está bien. Lo que creo es que nos falta pero esto son medidas súper puntuales en tiempo. No, si lo tengo. No es que la persona, no es esclavitud. No, claro. Es una pena. No, yo lo que quiero plantear, lo que se pretende es que después salga a trabajar y ahora, tenga que subsecretario, delincuente profesional. Lo que los dos están hablando tiene relación precisamente con el microtráfico. Durante las últimas semanas hemos visto que tanto el microtráfico como el narcotráfico ha aumentado en nuestro país. Hemos visto muchísimos decomisos, muchos detenidos. Y en ese sentido, subsecretario, le quiere preguntar... Ojo los decomisos, bueno. Cuando aparecen los decomisos es porque están por otro lado. Muchas veces parte de la estrategia, por eso que esto es mucho más profundo. Parte de la estrategia de los microtraficantes es hacer que te pesquen una quita por acá y tienen 10 veces por allá. Pero por eso la pregunta es ¿qué es lo que está pasando con el narcotráfico en nuestro país? Porque estamos viendo y conociendo cada vez más casos y lamentablemente nuestras cárceles se están llenando de microtraficantes y narcotraficantes. Subsecretario. A ver, ¿qué es lo que está pasando con el narcotráfico en nuestro país? Un tema bien complejo. Sí. Nuestro país también es un país que es muy abierto, tiene fronteras con países complejos en cuanto a producción de droga, ha aumentado también probablemente el consumo. Es un tema bastante complejo que da para un programa completo. Pero lo que le quiero puntualizar e insistir respecto a estas medidas concretas, yo no quiero decir de que todas las personas
tengan que ser beneficiadas con este tipo de medidas alternativas. Pero sí son útiles y hay que ir avanzando en incorporar a más personas, sobre todo personas que no han cometido delito previamente, que no tienen antecedentes y que probablemente su incursionar por la cárcel sea peor que el no incursionar por la cárcel. Es que por eso le pregunto. Y entender que no todas las penas tienen que tener como pena asignada la privación de libertad. No es la única fórmula para poder restaurar a las personas. Es que, secretario, a eso voy y por eso es la pregunta, porque lo que pasa es que si estamos viendo el caso de México y conocemos todas estas noticias lamentablemente de microtráfico y de narcotráfico, legítimamente muchos ciudadanos chilenos tienen susto, tienen miedo que vayamos por esa senda, que de aquí a 4 años más seamos el próximo México. Ojo que la ley chilena... Por supuesto, pero la fórmula para poder mejorar esto, a mi juicio, y eso es la experiencia comparada, no es metiendo más gente a las cárceles. No es necesariamente eso. Lo que decía recién usted respecto a los costos, por ejemplo, cuesta 600.000 pesos una persona privada de libertad. Esa persona cuando está privada de libertad generalmente reincide porque al final la contaminación dentro de la cárcel es peor. Si nosotros convertimos las cárceles en espacios donde las personas puedan mejorar su situación, reinsertarse socialmente y no terminar convirtiéndose en delincuente permanente, vamos a haber hecho una disminución importante en cuanto a gasto de recursos y al mismo tiempo vamos a lograr pacificar el país y bajar los índices delictuales. Por lo tanto, es importante que este tema lo veamos desde esa perspectiva. Senador, este es un país que en general tiene índices delictuales relativamente estables y bajos comparativamente hablando. Muy bien. Pero lo que hay que hacer ahora es empezar a mejorar el tema de la reinserción social. Que no existe, que es muy escasa. Subsecretario, quédese con nosotros porque quiero que sigamos conversando y también le comentaré al senador respecto al narcotráfico. Usted dijo, ojo con el narcotráfico en nuestro país. ¿Qué le parece a usted que las tasas de personas que son privadas de libertad por microtráfico, por narcotráfico, suban en Chile, la verdad que como la espuma? Y hace un año atrás o 2 años atrás tuvimos aquí un parlamentario que nos dice, en Chile la situación ha cambiado, Chile sigue siendo solo un país de paso de la droga. Claro. No, eso no es así. Segundo, mire, es que esto a veces hay que profundizarlo entre teoría y práctica, porque cuando hablan de microtraficantes muchas veces, y se los digo por experiencia, aparece una señora muy modesta, que se pone a llorar, que no paga el San Santiago y a todos nos da pena, pero esa viejita tiene un negocio detrás inmenso y lo que hace está matando niños, porque todos terminan en pasta base y el gran problema que Chile tiene hoy día, que no se quiere ver, es que nos está matando la pasta base. Absolutamente. Por lo tanto, el microtráfico para mí es un delito grave, gravísimo, y creo que debería tener penas mucho más duras para que esa viejita... o esa señora o ese señor que es tan bueno que lo hace para mantener a sus hijos, sepa que les va a llegar las del Kiko y Caco porque está matando a jóvenes. Y en ese sentido, senador, se pone en boga, se habla, se discute mucho el tema de la cannabis sativa. Pero para mí, y siempre lo hemos hablado acá en el programa, el tema de la pasta base es fundamental y como que se hace vista gorda. No, pero es que ojo, cuando hablamos nosotros del pito, siempre estamos pensando que alguien se pueda fumar un pito en un bar. Yo les quiero decir que mi experiencia de calle dice que en las poblaciones, el niño que tiene un pito, a las 3 semanas está en la pasta base. Por lo tanto, esa prohibición, la autorización de la droga en gente con mejor educación, que es como siempre miran, no pasa nada que se ponga un pito, pero en las poblaciones es la puerta de la pasta base. Eso dijo el director de Senda, que le costó la pega, diciendo, oye, yo estoy en contra de la legalización de la marihuana porque el discurso en Chile es elitista y vamos a las poblaciones. ¿Qué es lo que yo planteo? La teoría que dice el subsecretario está bien. Si el tema es que tenemos que hacer esto en la práctica más integral, y eso no significa dureza para ciertos delitos que hoy día no son... Ustedes estaban hablando de los portonazos. Claro. Por ejemplo, yo les quiero decir de que cuando tú te robas un auto y tenés todo un error, nosotros somos socios, al final te pillan a ti, ¿no es cierto?, como receptación, no te pasa nada, no te pasa nada. Entonces yo creo que tenemos que de alguna manera dar estas medidas, pero también endurecer otras que sepan que esa viejita amorosa que para mantener a sus niños y sus nietos vende pasta base es un delincuente sumamente peligroso. Ahora, lo que decía Eduardo hace un poco minutos atrás, decía respecto a el punto de que Chile es un país de paso de la droga. Pero este fin de semana se embarató un laboratorio que se hacían no solo ácido, sino también la M-Bomb, que es esa droga bastante peligrosa, son drogas sintéticas. Entonces, quiere decir que
ido tenemos mutando. que hacer estudios que muchas veces no nos atrevemos a decir en la prensa, de que pasa que muchas han llegado a Chile gente que vienen como inmigrantes, algunos, y que son, y yo no estoy acusando a los migrantes, pero hay un estudio por ahí que nos quieren mostrar que han llegado un montón de cocineros de coca que en Chile no existían. Claro, pero... O sea, gente que hoy día es capacitada de procesar la coca en Chile, que los chilenos no saben hacerlo. Entonces, ojo que este es un tema sumamente complicado. La idea que está haciendo el subsecretario me parece bien, pero yo creo que tiene que haber un tema integral. Yo le voy a decir lo siguiente: si nosotros logramos que las personas, yo estoy hablando que esto va evitar que vayan a la cárcel, me parece bien, pero también cómo hacemos que trabajamos los que entran a la cárcel, porque eso ya es más delicado y tiene un efecto mucho más positivo. Claro. Sí. Porque aquí estamos, porque veamos quiénes son las personas que están condenadas para un delito que estén limpiando, no sé, las quebradas de Antofagasta. Exacto. Pero Vicky, usted instalaba un tema, senador, que según lo que les entiendo, ya me criticaron mucho. dejamos de ser un país que antiguamente se conocía como un pasadizo de la droga. O sea, en el fondo, según lo que usted mismo está mencionando, ya también tenemos distintos grupos. Usted menciona ahí algunos casos de personas de fuera de nuestro país, de algunos extranjeros que ya están haciendo la droga acá. O sea, en el fondo tenemos verdaderos laboratorios. Y eso es lo que le quería preguntar justamente al subsecretario, si es que efectivamente podemos hacer una afirmación así. ¿Chile dejó de ser un pasadizo de la droga o de alguna manera ya tenemos casos instalados donde la droga no solamente se comercializa, sino que se produce aquí? A ver, para mí es difícil poder hacer una aseveración sobre si es que este país ya es o no es, o dejó de ser un país pasadizo de droga. Como les decía recientemente, esto es un fenómeno bastante complejo, bastante mundial. Nosotros estamos insertos en Latinoamérica. Tenemos varios países productores que son fronterizos con Chile. Sí. Y esto es un problema del cual no escapa ningún país del mundo. Nosotros tenemos que tener buenas políticas de prevención para efectos de que las personas no caigan en el consumo, pero el tema también de la venta de droga es un tema complejo. Se vincula uno con una situación de narcotráfico, bandas de narcotráfico, en donde principalmente hay que apuntar a los cabecillas, a las personas que están arriba dentro de la pirámide de todas estas asociaciones ilícitas, pero también se vincula a situaciones de precariedad, de pobreza, de falta de oportunidades, porque son precisamente estas personas más débiles, más precarias las que se ocupan para hacer los trabajos generalmente más peligrosos. señor subsecretario. Entonces yo concuerdo con el senador. Efectivamente nosotros tenemos que hacer de la reincidencia un tema sistémico. Pero hay que trabajar fuertemente en las cárceles. Hay un tema súper complicado. Un segundo. Respecto de todo lo que dijo el subsecretario, yo estoy de acuerdo con él. Pero no va por la precariedad. Que hemos Si no, fallado, todos los pobres en Chile serían delincuentes. Subsecretario, senador, No, pero sí le puedo decir, senador, de que la mayoría de las personas que están en las cárceles vienen de la pobreza. Usted no va a encontrar personas, mayoritariamente Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, en los recintos penales. Es cosa que nos va a llamar una vuelta, y el 95% son personas de estratos sociales bajos. Entonces eso es una realidad y eso no es por casualidad. Sí, pero y además hemos bueno, fallado cambien las todos, leyes para que los delincuentes de cuello y corbata vayan a la cárcel. Ese es el primero, por eso que no están bueno, ahí. pero no pasamos otro tema, senador. Con usted, pero hay pero los que tienen que cambiar las leyes son ustedes, pues, senador. Pero hay iniciativa de todos, pues sí, yo soy de los pocos locos. Son el Congreso que sí, tiene que cambiar las leyes. Sí, pero estoy de acuerdo, pero yo soy uno que lleva gritando mucho tiempo. Insisto, la teoría y el camino del subsecretario me parece la correcta. Lo que a mí me preocupa es que esto tiene que ser una cuestión mucho más decidida e integral como país. Mira, llevamos años. Yo fui 20 años alcalde. Estos programas y estas cosas, chicas o grandes, vienen hace mucho tiempo. Los jueces de posibilidad local, esta herramienta la tienen hace 50 años. Pero en el fondo, aquí lo que falta es que nosotros como país, y no es responsabilidad de su secretario porque lo ha hecho muy bien, y lo conozco, es el hecho de que vamos de una vez a enfrentar el tema de la delincuencia en forma integral. Porque es cierto, claro, las personas con más carencias, ¿no es cierto?, tienen más propensión a ser delincuentes, pero no es asociado a la pobreza, sino asociado a otras cosas, que uno de los temas es la pobreza. Si no, todos los pobres en Chile serían delincuentes. Y claramente, miren, claramente, cuando un tipo es delincuente y va a la cárcel y queda su señora en la calle sola con sus niños, la mayoría de esos niños que quedan en la calle terminan siendo delincuentes. Por lo tanto, si él produjera dinero de la cárcel, que se puede hacer y que en países desarrollados se hace,
pase, ese tema sería mucho más... Y la pregunta es, ¿en qué topamos entonces? Eso, ¿qué es lo que falta en nuestro país para que finalmente se tome de manera serena? Hay que tomar una decisión política, pues. No, yo diría que lo que dice el senador finalmente respecto al tema de la decisión política es muy importante. Acá se instaló durante muchos años que la solución para frenar la delincuencia era trabar la puerta giratoria. Eran medidas punitivas y tratar de hacer más restrictivo el sistema. Claro. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que liberar presos ni mucho menos, pero sí me parece que la reinserción social es la senda correcta. Lo que dice el senador es muy cierto. Cuando tú metes a una persona en privación de libertad, estás afectando a una familia completa y probablemente los niños de esta persona van a terminar delinquiendo. Y es todo un círculo completo familiar que se dedica a la delincuencia. Claro. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en reinserción social y hay una vinculación importante con las precariedades. No digo de que todas las personas pobres sean delincuentes, sería una aberración decir eso, pero insisto, la mayoría de las personas que están en las cárceles son personas que provienen de la pobreza o precariedades. Subsecretario, yo le quería... Volviendo al tema de estos reos que están en Calama, esta medida está hace 4 años, no es una medida nueva. Reos. Entonces, ¿ustedes han podido comprobar resultados? ¿Cómo ha sido eso? O sea, ha sido sumamente exitosa. Prácticamente no hay reincidencia de parte de estas personas. O sea, son personas que no vuelven a cometer delitos. Por lo tanto, es extremadamente exitoso. Obviamente hay que ampliarlo cada vez más, hay que difundirlo más. Y esto es un tema culturalmente complejo, porque cuando uno habla de reinserción social, la gente tiende a pensar de que eso es una medida negativa y que la mejor forma para disminuir la delincuencia es con más cantidad de cárceles y más personas adentro de las cárceles. Y esa no es la solución. Mira, secretario, yo lo quería llevar eso sí a otro tema y quería consultarle respecto a otros tipos de delitos, como por ejemplo son los portonazos, que últimamente ya desde hace más de un año ya están sumamente de moda. Vemos que esto pasa todos los días en distintos barrios de nuestro país y ahí quería preguntarle qué es lo que está fallando. O sea, acá hay un tema de que las penas son muy bajas para este tipo de delitos. ¿Por qué los delincuentes están, comillas, tomando una predilección por este tipo de delitos? Yo no diría que sea un problema de penalidades. En general, y eso se estudia en la ciencia penal, las personas que cometen delitos no se representan necesariamente cuál va a ser la pena cuando sean capturados. Ellos más bien se representan que jamás van a ser capturados. Por lo tanto, no es un tema de aumentar necesariamente las penas. Hay que ser penas que sean relativamente equilibradas y proporcionadas al delito que se ha causado, y eso es otro tema. Pero en el tema del portonazo había una evolución importante en cuanto a que hay un trabajo de inteligencia. Son generalmente bandas, generalmente no son muchas bandas, son bastante específicas, que se van repitiendo, y ahí hay un trabajo que hay que hacer de inteligencia policial. Hace un tiempo atrás teníamos muy instalado el tema del robo cajero automático, sí, y se hizo una muy buena articulación con las policías de investigación, carabineros, en la fiscalía, y permitió terminar con ese robo y ya no es tema. Oiga, aquí tenemos que hacer lo mismo. Yo respecto del robo de automóviles hago como 2 distinciones. Una es, y respecto también de los pasos fronterizos, una es el encargo. El encargo de autos en nuestro país que aparecen de manera sospechosa o misteriosa en otros países, como sucedió con la camioneta de este hombre que le habían robado la camioneta en el norte y resulta que aparece en manos de la policía boliviana. Para mí eso es un tema. Y el otro es el portonazo, como el que te hacen en el departamento, en tu casa o en la oficina, que veía un reportaje que resulta que te roban el auto y lo reducen en 100 lucas. Para cometer delitos. En 150 lucas. Entonces son o carretear, también lo usan para carretear. O para carretear o para robar. O para cometer delitos. Oye, pero entonces, se manejan de manera distinta de cara a la justicia estos dos, pero es que seamos prácticos. Desgraciadamente, yo creo que en ciertas cosas hay que ser duro, porque se saben cosas que no se hacen. Yo les voy a contar algo. A ver, si a ti te roban un auto en Chile, y esto lo saben perfectamente, primero, una cosa que yo sé que el subsecretario no tiene la respuesta, pero las bandas mayoritariamente son conocidas. Bueno, ¿por qué no los meten presos? Ya los conocen, saben lo que están haciendo. O sea, hay que buscar la fórmula de cuando estén... Pero miren, te roban un auto, tío. Me roban una moto a mí. Te roban un auto. Y ese auto es encontrado a los 2 días sin asiento, desmantelado. pero desmantelado con ciertas cosas. La radio, bomba de agua, ¿Qué pasa con ese auto? Ese auto se lo devuelven al dueño y el dueño se lo entrega al seguro. Claro. Y el seguro lo remata. ¿Y quién cree ustedes que los compra?
Los mismos que la desarmaron y le ponen las pruebas, le ponen las cuestiones y lo venden de nuevo en 15 millones. Eso se sabe y es absolutamente bueno. Está lleno. Pero a ver, hombre, si esta cuestión es mucho más práctica, lo que pasa es que parece que le falta calle a muchas autoridades nuestras y que es cosa de verlo. O sea, claramente la mayoría de los autos que van a los seguros, que han sido desmantelados, son revendidos después legalmente 10 veces el precio que fueron comprados, porque los mismos que lo compraron son los que tienen los asientos. Mira, le sacan ciertas cosas, ciertas piezas que son muy caras y que no conviene. El seguro los da, los da por pérdida total, se rematan y después sale al mercado de nuevo los mismos. Entonces al final... pero eso no es el 100% de los portonazos, pues, no, pero... En un comienzo hablábamos de que los portonazos se cometían solo a autos de lujo. Claro. ¿Para qué? Para que los delincuentes no levantaran sospechas y pudieran ingresar al sector oriente, en cualquier lado. Puntualmente en estos Mercedes, en estos BMW, en fin. Hoy día el portonazo se hace a cualquiera, da lo mismo la marca o el auto que tenga. Parte importante, ¿por qué partieron los portonazos por los autos pitucos? ¿Sabes por qué? Porque son los únicos que no pueden funcionar sin esas llaves, la tecnología en las llaves. Entonces, cuando un tipo tiene un BMW nuevo hoy día, la única forma que se lo roben es que le quiten las llaves. No pasa eso con un auto normal. Lo que hace es que esto se masificó, pero al principio todos decían, ¿por qué los portonazos eran a los autos pitucos? Era porque la única forma de que ese auto funcione necesita esa llave. Pero es que como así que era casi un pecado tener un auto muy caro. Senador, y ahí le quiero preguntar precisamente al subsecretario, porque van evolucionando demasiado rápido. Primero los autos de lujo, hoy día cualquier auto. Antes eran los cajeros automáticos, hoy día precisamente estábamos hablando respecto a estos dispensadores de autoservicio de benzina, que hemos visto 2 casos en Santiago y 1 en Concepción. Como que el delito siempre va un paso más adelante que la autoridad, ¿o no? A ver, es imposible poder prever, por supuesto, cuál va a ser la próxima estrategia de los delincuentes. Generalmente lo que hacen los delincuentes es ir buscando alternativas donde ven algunas debilidades. Lo que dice el senador es muy cierto. Efectivamente, en un minuto, cuando se dieron cuenta que robar un vehículo producto de las llaves y la tecnología que había era extremadamente compleja, empezaron a aplicarse los portonazos. Y probablemente cuando logremos superar el tema tecnológico, los portonazos, y hagamos que el auto se desactive o algún otro tipo de fórmula para efectos de que no funcione, van a buscar otra alternativa. Y eso es una cosa permanente. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, más allá del tema del portonazo en puntual, que son, como le digo, generalmente las mismas bandas que se están investigando y que no me cabe ninguna duda que en un tiempo más vamos a estar pasando a otro tema y esto va a ser tema del pasado, como lo fueron los cajeros automáticos. Lo importante, como le digo, es de que en este país nosotros, para poder avanzar más y más en mejorar los índices de victimización, es decir, disminuir la delincuencia, es lo que le vengo diciendo respecto a este tipo de medidas que partíamos conversando, que son medidas alternativas, que permiten que las personas que cometen delitos, pero que no hacen de esto un oficio, porque yo estoy de acuerdo, hay gente que hace esto un oficio y que es muy difícil que salga, pero hay otras personas que no están tan contaminadas criminalmente hablando, que es perfectamente factible que se rehabiliten, que se reinserten en la sociedad, y para eso es muy bueno que este tema que estamos tratando en este programa, que lo felicito, lo tratemos como lo plantea el senador, un tema de Estado. Estamos en candidaturas presidenciales. Bueno, veamos, el tema de la reinserción social debería ser el gran tema en las próximas políticas públicas respecto al tema delictual en los años que vienen. Tiene que ser ese el foco. Bueno, yo quisiera comentarles también una noticia, esto de algo que pasó ayer durante la noche, justamente en la comuna de Huechuraba, donde un grupo de delincuentes intentó asaltar una empresa de tecnología y finalmente, para evitar ser detenidos y para evitar que la acción de la policía, finalmente terminaron quemando 3 vehículos, lanzando miguelitos justamente para impedir el paso de carabineros y de esta manera poder cometer también sus fechorías. Pero básicamente acá el punto es que no solamente te roban los vehículos, sino que ahora también incluso te los pueden incendiar. Hay personas que obviamente no tienen seguro en estos casos. Oye, y es una forma que va un paso más adelante. Hay 3 temas aquí, violencia. Hay 3 temas aquí que se ordenan y que son súper importantes y que podrían dar muchas soluciones. ¿Cuál es, senador? Primero, yo no veo por qué los delincuentes tienen que ir tecnológicamente adelantados a la autoridad. ¿Que no se puede prevenir? Eso que tiene que haber una inteligencia mucho más potente. Eso significa que llegó el minuto de modernizar a las policías. Ese es un tema. Segundo, en la reinserción social, el subsecretario lo puede explicar mejor, la labor que tiene Gendarmería es casi nula.
Gendarmería tiene que tener una estructura distinta para que participen si son los que están con los presos. Pero, senador, la cantidad de gendarmes que hay por preso es mínima. Estamos hablando... puede pedir más tan sobrepasadísimo. A ver, por eso te estoy diciendo, y me lo reafirmó el subsecretario, aquí hay que tomar una decisión de Estado y decir, mira, vamos a hacer esto, cuesta tanto, nos vamos a demorar 1, 5, 10, 20, 30 años, pero vamos para allá. Y tercero, muchas leyes ayudan a esto. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo presenté un proyecto de ley que no se me ocurrió a mí, sino que lo copiamos de afuera, es que los bancos deberían ser responsables de los cajeros automáticos. Y en Chile no son, pues. Entonces, cuando tú compras una tarjeta, yo presenté un proyecto de ley, que por supuesto que no me pescaron, en que tú, cuando tienes una tarjeta de un banco, el banco al tiro te cobra un seguro por si te roban. Claro. ¿Y por qué? Si cuando tú vas a un restaurante y comes y pides un plato de carne, o no, un plato, una sopa, y te sale un pelo en la sopa, ¿pagáis otro plato o te lo cambian? El responsable del servicio es el responsable de la seguridad. Los bancos, si la ley en Chile fuera, como en algunos otros países del mundo, que es mi proyecto de ley, que el banco es responsable, te aseguro que no te clonarían ninguno. ¿Y por qué no te clonarían? Porque tendrían todas las medidas de seguridad. O que les dolería. Por supuesto. Pero ya respecto al delito es lo mismo, la seguridad... No, pues espera, es que ahí estoy explicando yo. Estamos llenos de campañas donde uno tiene que tomar hablamos de decisiones. que la ley influye en muchas cosas. En el caso de los cajeros automáticos, imagínate que terminamos con cajeros automáticos en las comisarías. La responsabilidad debe ser de los bancos. El que te clonen la tarjeta es responsabilidad del banco. El banco, si el banco perdiera, porque es quien te da el servicio, no tienen por qué te venden un seguro por si te roban en su servicio. Esto no es que te roben un de chequera, estamos hablando que tú, con tu tarjetita, vas a un banco cualquiera, sacas 50 lucas y te han clonado tu tarjeta. Eso en Chile debería ser responsabilidad de los bancos. Se acabaría la pero respecto a los portonazos, porque estamos hablando de los bancos, de lo que afecta a los bancos finalmente. No, pero el ciudadano, sí, lo entiendo. Es una aplicación general. Pero el ciudadano común, que con mucho esfuerzo ha juntado su plata y mes a mes sigue pagando la cuota de su automóvil, que vengan 3 cabros chicos, le roben el auto de una manera violenta, lo encañonen a él, a su señora, a sus hijos, y posteriormente lo ocupen para un delito y se lo quemen cuando el tipo no tiene seguro, o sea, a ese ciudadano hay que darle una respuesta hoy día. Y al otro una pena mucho más alta para que sepa que el día que se vaya a robar un auto, y una de las cosas que hay que estudiar, que el subsecretario la debe conocer mejor que yo, es la palabra receptación, que a esos compadres no les pasa nada. Entonces muchas veces hay que decirle a la gente que cuando uno va al Persa X, para no nombrar a alguien, y compra una radio barata, no es que esté barata. No es que esté barata, se la robaron. Exacto. El subsecretario, perdón, para que quede claro, ¿a qué se expone una persona que comete un portonazo? ¿Usted lo maneja? No, la pena exacta del delito dependería también de si es que la persona es reincidente o no, si tiene antecedentes previos. Ahí no me atrevería a dar exactamente cuánto el monto. Pero es bajo. Pero son penas relativamente altas. Altas. Estamos hablando... Miren, no quiero dar exactamente cuál es el monto, pero no es una pena menor. Pero depende más mucho de si es que la persona es reincidente o no, si tiene antecedentes. Va a tener que verse todo eso por parte del juez. Para poder menor de edad. Es menor de edad. A mí me da la sensación de que eran penas muy bajas, de que era... Porque depende, porque acuérdate que en un primer momento, claro, pero después se empezó a como persona con violencia... Es que no es portonazo el delito. El robo con violencia, si que hay armamento de fuego, si que hubo muerto, no, va a depender de muchos factores. Oye, respecto de la seguridad o de la responsabilidad, yo quiero recoger lo que decía un poco el senador, porque no solamente con el tema del banco, sino que también en un portonazo o en un asalto, la responsabilidad, como que la seguridad dependiera mucho de nosotros, de los ciudadanos, de las personas. Te llenan de campañas de decir, estacionate aquí, ponte así, ponte asá, no hables por teléfono en la calle. Yo debería poder hablar por teléfono en la calle a cualquier hora en mi país, libremente, sin tener el miedo de que me roben o que me asalten. Pero resulta que la responsabilidad es mía. Yo soy el que tengo que estar constantemente como con el ojo en la espalda para que no me pase nada. Eso también es molesto y eso también genera un daño a la sociedad. Bueno, eso demuestra que el tema de la seguridad hoy día es el tema que más le preocupa a la gente. Sí. Porque la gente, ¿no es cierto? Y ojo, que le preocupa a la gente pobre también, porque a ellos también les roban. Pero por supuesto. Y les sale mucho más grave. Entonces... sale mucho más en televisión las personas del barrio alto que las personas que están en situaciones absolutamente en barrios marginales. Así que también hay mucho clasismo en la forma en que se aborda esto. Bueno, es que hay que ser honrado, hay que decir que desgraciadamente la ley, ¿no es cierto?, tiene algunos problemas que hay que buscar la solución en el futuro, porque todo depende mucho de lo que cueste lo que te roban. Entonces, si te roban, miren lo que ha pasado.
en el campo, te roban un caballo, se llama vigiato, y el caballo vale 300.000 pesos, nadie se interesa. Pero a lo mejor el caballo, que era el caballo que usaban parar, que mantenía a la familia, o era el medio de transporte del que lleva los ingresos a la casa. Claro. Y si te roban una joya en un lugar más elegante que cuesta 10 millones de pesos, sí tiene acción, pero es una joya que no influye en nada ni pasa nada. Así que si a ti eres pobre y te roban las gallinas que tú vendís huevos, fregaste. Y eso hay que buscar la fórmula. Por supuesto que yo no la tengo, un tema. Por eso estoy hablando que aquí faltan decisiones políticas, políticas de Estado. Hay una contradicción en la sociedad. Y fíjese que cuando queda la gran cierto barrio, sale en la tele. Senador, y el resto no pero existe. escucha, hay una contradicción en nuestro país respecto del tema del delito, porque cuando le decimos a la gente, ¿qué es lo que les preocupa? El delito. Ya, pero ¿qué hacemos con los presos? Que se queden ahí para siempre. Metamos a todos en la cárcel. ¿Y por qué en Vitacura hay 400 habitantes por un carabinero y en Puente Alto hay 2.200 habitantes por un carabinero? Que me den esa respuesta, por favor, subsecretario. O sea, a ver, yo comparto respecto de esta mirada un poco clasista el tema delictual. Efectivamente, generalmente la desproporción en que los medios de comunicación tratan el tema también es un tema preocupante. A veces se estigmatiza ciertos barrios, pero no hacen reportajes relativos a cuáles son las situaciones de víctimas en que están muchas personas de poblaciones o de barrios vulnerables. En ese sentido, subsecretario, se le está ahora desligando la responsabilidad a la prensa. O sea, como que no se informa, no se da los reportajes. No es solamente a la prensa, yo creo que va más allá de lo que se informa en televisión o en los medios. Es que yo creo que sí, pero yo creo que el tema de la delincuencia, y no por nada hoy día es el número uno, está antes que la salud, antes que no más AFP. El tema de la preocupación, por más que nos digan que es solo una sensación y que los delitos graves no han aumentado, al contrario, han bajado, hoy día el tema de la inseguridad en Chile es un tema tremendamente importante, tanto para quien vive en la dehesa como quien vive de la manera más modesta. Nadie anda tranquilo en las calles. Lo que yo le quiero aclarar es lo siguiente, mire, en ese sentido estoy de acuerdo con usted, es un tema preocupante. Pero este es un país que, si usted lo ve comparativamente hablando, y por algo hay muchas personas que vienen del extranjero para Chile y que hablan de lo seguro que es nuestro país, que en mi juicio no tiene proporción los delitos que se cometen con la sensación de inseguridad. Esa sensación es mucho mayor y esa sensación se funde por algo. No sé lo que es, puede ser la prensa, puede ser otro elemento, pero efectivamente se funde por algo. Ahora, eso no quita que tengamos que nosotros trabajar fuertemente para seguir disminuyendo los índices delictuales. Y por eso que este tema me parece que es un tema muy interesante, y lo que plantea respecto del tema de que hay que prevenir delitos y cuánto es la responsabilidad del Estado y cuánto es la responsabilidad del privado, también es una discusión más compleja, porque cuando hablamos precisamente de reforma tributaria, hacer más fuerte la carga tributaria, es precisamente para darle recursos al Estado para que pueda luchar contra la delincuencia. Entonces hay un tema muy complejo y que aborda otros temas también. Entonces me parece muy interesante que lo tratemos de esa perspectiva, pero hay que ver todas las aristas. Pero le insisto, la percepción de seguridad con la cantidad de delitos y la cantidad de delitos medidos en victimización, que es una encuesta, no se condicen con la realidad. Es decir, este país no está desbordado por la delincuencia como las personas creen que están. Y eso es una percepción que se genera por algo. Yo no sé cuál es la razón. Subsecretario, yo le quería preguntar su opinión respecto a medidas antidelincuencia, como por ejemplo la que está aplicando en su comuna el alcalde Joaquín Lavín respecto a, por ejemplo, los drones o estos globos de cámaras de seguridad y vigilancia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Está de acuerdo con ese tipo de medidas o no? A ver, yo creo que todo lo que pueda contribuir a disminuir la delincuencia sirve. Pero opino igual que el senador Osandón en cuanto a que es importante que esto sean medidas establecidas como políticas de largo plazo y estructurales. No sacamos nada con disminuir los delitos en Las Condes, porque se van a ir probablemente los delincuentes a Lo Barnechea o a Vitacura. Entonces es un tema que es una suerte de globo. Tú generas situaciones de mayor tranquilidad en algunas comunas, pero afectas a otras. Claro. Aquí hay que tener planes integrales que se hagan cargo de todo el país completo, y el tema de la prevención es fundamental, es sumamente importante, y me consta que el exalcalde Osandón, el actual senador, hacía un muy buen trabajo en Puente Alto. Y también es muy importante el trabajo que se hace con la reinserción social, porque las personas que están en las cárceles van a salir, no van a estar permanentemente o toda su vida en la cárcel. Y tenemos que nosotros darle una alternativa para que esa persona, cuando salga, no vuelva a tener que delinquir. Si es que una persona que sale
no puede encontrar trabajo, al poco tiempo va a volver a cometer delitos. Entonces, hagámonos cargo de esos temas también. Por eso mi llamado es que esto sea discutido a nivel nacional como política pública, sin miramientos políticos y sin electoralismo. Y a largo plazo, por supuesto. ¿Y a usted, senador, qué le parecen estas medidas que ha tomado el alcalde Joaquín Lavín y también el alcalde de Lobarnechea con este dron o este globo que tiene supervisando? Primero hay que ser súper claro. ¿Se acuerdan cuando Lavín trató de hacer llover con un avión? Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Si ustedes salen al área sur de Santiago, ¿no es cierto?, necesitarían unos 1000 drones funcionando, unos 1000, porque aquí se hizo un tremendo escándalo porque pillaron a uno. Eso es normal en todas las esquinas muchas esquinas de Santiago. Por lo tanto, eso es, a mi juicio, un tema elitista, simpático, va a salir en la prensa, pero no tiene ninguna base. Porque ¿no es efectivo para medio usted? Propagandístico, dice usted. Absolutamente. Si hablemos las cosas como son. Si tú me dices que vamos a tener 1000, 2000... como mínimo drones volando en la noche en ciertas áreas que son muy grandes, en que vive mucha población, ahí podría ser, todo el mundo sabe, el propio subsecretario habló de que habían bandas conocidas, así que eso es un tema que es bonito, es parte de su público y él tiene que venderlo. Por eso que yo planteo políticas serias. Por ejemplo, cuando hablamos en muchas cosas, yo en lo que no comparto con el subsecretario es que esto no es que estemos desbordados, tenemos un problema gravísimo y Chile tiene una cifra negra inmensa. ¿Qué significa? Hagan usted una encuesta a cuántas personas han sido robadas, asaltadas, que no denuncian porque dicen no creo en esto. Así que ahí la cifra se dispara, pues. Es lo mismo que en salud. En salud, mira aquí las listas de espera, pero cuando tú empiezas a preguntarle, señora, usted fue, sí fui, pero la verdad es que ya nunca me ha ido porque llevo 6 meses esperando la operación. Bueno, cifras negras. Perdón, la cifra negra en Chile es inmensa. El subsecretario dijo que Chile no era un país desbordado por la delincuencia. No, si no es que esté desbordado, no, pero es grave. El tema es mucho peor que lo que él dice, lo digo con mucho respeto. Lo que pasa es que la cifra negra en Chile es inmensa. Y les quiero dar un ejemplo. Si nosotros queremos hacer ese trabajo que dice el subsecretario, de todo lo que tenemos que hacer en la rehabilitación, lo primero que tenemos que hacer es reestructurar y sacar la corrupción que existe en Gendarmería. Por ejemplo, en Gendarmería hay sindicatos de gente que usa armas. Tenemos que usar una estructura parecida a la de Carabineros, transformar, ¿no es cierto?, a investigación, a Gendarmería en una institución y sacar a todos los corruptos. Díganme una cosa, ustedes saben que en las cárceles no se pueden tener celulares, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y díganme, ¿en qué cárcel no hay celulares? ¿Y cómo las entran? No, la mayor cantidad de asaltos y redes son manipuladas por las cárceles, con teléfonos en las cárceles. Entonces, el tema es grave, es gravísimo. Pero que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Es una institución que está sobrepasada. O sea, hemos visto las condiciones en las que porque tiene estructuras que no son. Hoy día, por ejemplo, Gendarmería, el que permitan que el director de Gendarmería sea una persona designada políticamente y que esté lleno de gente apitutada, eso no puede ser. Hay que darle una institucionalidad. Pero a ver, usted, senador, acaba de dar un dato, o sea, una información que llama mucho la atención, que es precisamente lo que pasa al interior de las cárceles, cómo tienen la mayoría celulares y siguen operando no solo de estafa telefónica, sino también graban videos, la suben a sus redes sociales. ¿Y cómo llegan esos celulares adentro? En ese sentido, subsecretario, yo me acuerdo que hace 1 año, 2 años, intentaron poner una de estas antenas que bloquean las señales de los celulares cerca de una cárcel, no recuerdo cuál puntualmente, y lo primero que sucedió fue precisamente un botín de los presos motín de los presos que no estaban de acuerdo y Gendarmería se vio sobrepasado. ¿Qué pasa hoy día puntualmente con ese tema? Efectivamente, es muy importante lo que plantean ustedes respecto al tema de los inhibidores de celulares. En el gobierno del expresidente Piñera, el exministro Teodoro Rivera trató de instalarlo, finalmente no dio resultado, porque estos inhibidores inhibieron varias cuadras aledañas a los recintos penales, todos dejaron sin celular a toda la comuna de Colina, me acuerdo. Entonces había un tema tecnológico no menor. Pero se puede arreglar. Y ahora lo que estamos haciendo es precisamente buscar tecnologías que nos permitan inhibirlo solamente en el perímetro de las cárceles. Y para eso el director nacional de Gendarmería estuvo viajando en Europa principalmente para tratar de traer tecnología que pueda implementarse, y en la próxima ley de presupuesto lo vamos a instalar. Bueno, ahora, lo que dice respecto a Gendarmería, es que me parece que es un tema que también es un gran debate que tenemos que darlo como sociedad. Absolutamente. Ahí yo ¿Pero por qué entran los celulares? Es que espérame, ahí yo me quiero detener un punto. Yo me acuerdo, el año 2001 hice un reportaje en Canal 13 respecto a las estafas telefónicas del interior de la cárcel. Han pasado 16 años y me va a decir que en 16 años no han podido encontrar una solución. Claro.
Porque no es decisión política. Yo no me puedo hacer cargo de lo que pasaba en los años anteriores, no quiero referirme a algo que no conozco, pero efectivamente esto es un tema complejo. Pero 16 años. ¿Por qué ingresan los celulares? Hay elementos que son proporcionados, ya sea por personas que ingresan, y no hay que desconocerlo. También muchas veces hay gendarmes que contribuyen con esto. O las famosas pelotas de tenis. Es un tema complejo y delicado. Exactamente. Y es un problema que es estructural, en donde estamos trabajando fuertemente para reestructurar Gendarmería, que es una institución que ha pasado por temas complejos, es público y conocido lo que pasó el año pasado con respecto al tema de las pensiones y otros temas más. No obstante, que creo que es una institución que en su gran mayoría está constituida por personas que hacen una gran labor profesional. Pero, como le digo, lo que estamos haciendo ahora es precisamente buscar una tecnología que sea idónea. Como le digo, en el año 2011-2012 se trató de hacer una inhibición de celular en algunos penales, y desgraciadamente se inhibió todo el área que estaba colindante. Pero es que no fue solo eso, subsecretario. Acuérdese que además hubo precisamente una revuelta de los presos que no estaban de acuerdo y que Gendarmería no pudo controlar. Entonces, frente a eso... Son gobiernos propios. Oye, por eso yo planteo que nosotros en Chile necesitamos... gente que tenga la capacidad y la voluntad política de hacer cambios. Porque mira, estamos buscando tecnología para inhibir los celulares, donde no deberían existir los celulares, si no deberíamos gastar un centavo en eso. Claro. Entonces, ¿por qué yo planteo la modernización de Gendarmería? Porque eso nos daría la estructura para que cuando exista o se pille el primer dejo de corrupción, fuera. O sea, así de claro, hoy día eso no existe. Entonces va a haber una carrera funcionaria, el director de Gendarmería debería ser una persona como el general director de Carabineros, es una persona de carrera. Porque ustedes me dicen, mira, hay un tema de corrupción en Carabineros, pero tiene solución. ¿Y por qué tiene solución? La solución tiene porque tiene una estructura. Claro. Y si tú en esa estructura la remecí, cosa que no se ha hecho, que yo lo habría hecho, pero con mucho más dureza, la remese... Carabineros vuelve a ser lo que siempre ha sido, y la mayoría de los carabineros que están en la calle no tienen nada que ver. Pero en el caso de Gendarmería no existe esa estructura, por eso es muy peligroso. Si me permite, senador, pero yo comparto absolutamente lo que dice el senador. Creo que la reestructuración de Gendarmería es algo que está pendiente y que tenemos que abordarlo en los próximos años, así como se hizo la reestructuración de la Policía de Investigación en el año 90. Viene una reestructuración importante de Gendarmería y hay que hacerlo. Además, la carrera funcionaria, la forma en que se plantea el tema de los gremios, oficialidad, la suboficialidad, la preparación de los gendarmes, la cantidad de gendarmes, todo eso son temas que tenemos que abordar. Todo eso que usted dijo y más, porque hay un tema también psiquiátrico y psicológico que los gendarmes están expuestos día a día a mucha violencia, de verdad. Yo las veces que he entrado a la penitenciaría le puedo hacer una pregunta, le puedo hacer una pregunta al subsecretario que no estoy seguro, pero él debe saberla. Cuando tú estudias y entras en fondo a estudiar en Gendarmería, me da la impresión que eso no es reconocido por el Ministerio de Educación. Así es, no es reconocido. No es reconocido. Así que estamos trabajando para incorporarlo a partir de la nueva... Estamos en un país extraordinario. Los que estudian para cuidar a nuestros presos están en un instituto chanta, entre comillas, porque no es reconocido ni por el propio Estado. Miren. Y tienen muy pocos años también. Solamente un año para suboficiales, 2 años para los oficiales. Es una carrera que no permite que los gendarmes que ya están jubilados puedan reinsertarse o no reinsertarse, sino que hay que subir el estándar. Porque no hay reconocimiento técnico, etc. Subsecretario, senador, los quiero invitar a otra arista de la conversación. Ya, pero subamos el estándar de la Gendarmería. Está bien. Sí. Pero para eso necesita inyección de recursos y preocupación. Un montón de cosas. Se instalan, senador, discursos, como por ejemplo la famosa puerta giratoria. ¿Y qué es lo que hace? La robaron. ¿Qué es lo que hace la instalación de ese discurso? Que la ciudadanía, la gente, las personas, de pronto nos sintamos con la obligación o con el derecho también a ejercer una detención ciudadana, la que a mí, tratando de ser lo más responsable posible, me parece peligrosa. ¿Una qué? Detenciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque cuando la gente se comienza a tomar la justicia por las propias manos, se cometen excesos. De todas maneras. Entonces, las detenciones ciudadanas son un fenómeno de respuesta de esta situación que vivimos hoy día de inseguridad o de sensación de inseguridad. Por supuesto, es de desesperación. Por eso mismo que digo yo que estos temas que salen para las campañas. Entonces ustedes me dicen, yo no quiero pelar a Lavín, nada que ver. Estoy tratando de traer, díganme otro alcalde. Pone un dron y sale en la prensa y vende. Lo único que hace es generar una realidad que no existe. Y que al final, pero si imagínense lo que acabo de decir.
¿quién se le hubiera ocurrido que los gendarmes no son reconocidos por el Estado? O sea, cuando un gendarme, que es oficial, ha estado, no sé, 30 años trabajando, sale, jubila y quiere trabajar, tiene cuarto medio. Sí, pues. O sea, así de chanta somos. Entonces, lo que nos falta es que empecemos como comunidad a exigirle a nuestras autoridades, y yo sé que el secretario ha hecho una tremenda pega, porque yo he trabajado harto con él en el Senado, ¿no es cierto?, en que le empecemos a exigir a los que venden estas ilusiones, porque estas son políticas marqueteras. Vamos a un tema mucho más serio. Entonces, cuando yo digo que se modernizó, ¿no es cierto?, el sistema judicial, pero nunca se ha modernizado las policías, no se ha modernizado gendarmería, y después queremos que se acabe la delincuencia. Yo te decía una cosa, le voy a dar un puro ejemplo práctico nomás. El subsecretario dice que nosotros no estamos sobre... No, pero es grave. Como alcalde me tocó, con recursos propios municipales, arreglar una comisaría. Y nos preocupamos de arreglar la sala de espera y el sistema de atención, y las denuncias subieron al doble. Entonces, oye, ¿subió la delincuencia en Puente Alto? No. Lo que pasó fue que la gente iba a denunciar porque tenía condiciones para ir a denunciar, y hoy día no pasa eso. Entonces, seamos súper exigentes. Y claramente, cuando la gente toma la justicia en sus manos, es peligrosísima. Es peligrosísima. Y en ese sentido le quiero preguntar al subsecretario respecto a los últimos casos que hemos conocido de detenciones ciudadanas en que lamentablemente quien es víctima se descarga en el victimario y termina siendo el victimario la víctima. Una cosa muy enredada y que no se logra entender. La pateadura se la merece, sí. No, es muy complicado. Como estaban conversando recién, me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que caracteriza un país civilizado de una sociedad que no lo es precisamente que el Estado de Derecho funcione. Y en eso es muy importante que nosotros tengamos claro que quien tiene la labor para poder disuadir el delito y para poder también controlar la delincuencia son las policías. Otra cosa distinta es aprender a una persona con un delito fragante, en que cualquier ciudadano lo puede tan solo aprender para entregarlo a la policía. Claro. Pero de ahí a tener que golpearlo, a lincharlo y hacer justicia por las propias manos es una cosa extremadamente grave. Yo, subsecretario, podemos terminar en situaciones dramáticas. Acá yo me salgo mi rol de periodista y se lo puedo decir como ciudadana. De verdad, yo estoy con usted. Yo encuentro que puede terminar una situación súper dramática. Yo conozco casos personales en los cuales las personas se vieron víctimas de un delito, terminaron agrediendo al ladrón o al delincuente y terminaron ellos presos y no el delincuente. Pero en ese minuto, eso refleja la rabia que sentimos como sociedad y cómo sentimos que no se está haciendo justicia. En ese minuto, cuando vemos a un tipo que ha pegado un lanzazo a una abuelita para robarle la cartera, en la calle finalmente la masa se manifiesta, y lo que está manifestando al pegarle... ¡Uy, se me fue el... al pegarle a la cámara. Se robaron la cámara. Bueno, se robaron la cámara, imagínate, se robaron el móvil. Pero al pegarle a ese tipo, la gente no lo piensa, no dice, oye, lo estoy haciendo daño a una persona. Es como, este retata, se merece esto, porque yo me levanto a las 4 de la mañana, voy a trabajar, me saco la cresta, y este tipo se gana la vida de esa manera. Por eso que es tan peligroso cuando se asocia la delincuencia a la pobreza. Otra cosa es la marginalidad. Bueno, o sea, es que estigmatizando. No, pues es que cuando yo... Miren, si esta cuestión es clara. Yo esta cuestión la conozco cuando hacíamos o recibíamos nosotros en el sector sur los barrios más complicados, sí estaban asociados a la pobreza, pero a la pobreza que es un círculo vicioso con marginalidad. De ese lugar tú no podías salir de ciertas horas, claro. No podías... Bueno, entonces, y esto, nunca nos pegamos al cachofazo. Miren, es aplicable a todo. Vean, por favor, ustedes que son periodistas, dónde son los lugares que más o que menos se paga el Transantiago. Va a ir a los mismos lugares, pues. ¿Y por qué los mismos lugares? Porque esos lugares no tienen servicio, no tienen carabineros, un montón de cosas. Entonces, seguimos con políticas marqueteras, que un dron por acá, una cámara acá, re bonito para un público que exige una cosa distinta, pero la gran mayoría de Chile tiene otra realidad. Claro. Y esa realidad se dice que no existe, y sí existe, hay cifra negra inmensa. El problema de la delincuencia en Chile hoy día es gravísimo y la tratamos siempre elitistamente. Fíjense el ejemplo que les di de la droga. Siempre cuando hablamos de la droga y la marihuana es el pito que está un compadre en su casa, el barrio, y no el chiquillo que está en una población que a la semana está con pasta base. Lo mismo, la persona que camina, dónde va, qué nivel de iluminación, dónde voy a comprar en la noche. En los sectores marginales de Chile no hay farmacias. No. Y en el sector oriente hay dos cada una cuadra. Ya, pero si en el sector oriente tienes problemas, ¿cómo será en el sector poniente? Entonces,
aquí lo que faltan son decisiones políticas. Por ejemplo, si vamos a reorganizar, ¿no es cierto?, Gendarmería, el gendarme que sea pillado en el más mínimo caso de corrupción tiene que ser degradado. O sea, algo que le duela, no solo echado, degradado, que le afecte la honra de su familia, etcétera, que sepa que le duele. Porque fíjense que cuando van debajo un carabinero sale en todos lados. Sí. Y lo que más le duele al carabinero es que su familia y todo dicen, porque hay una honra, hay una estructura mucho más militarizada. De honor. Claro. Y de honor. Bueno, esas cosas son porque nos hemos transformado en un país clasista, y yo no soy amargado social, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que estoy diciendo la realidad. 16 años hiciste tú un reportaje, hazlo hoy día, te apuesto que es idéntico. Igual. Solo cambiado, ¿eh? En esa época era una especie de concurso que te llamaban de parte de un programa, claro. Hoy día te dicen que tu hijo está secuestrado. Bueno, tú sabes que una de las cosas que pasa es que las comisarías están coaptadas, absolutamente colapsadas por los centros comerciales y los supermercados, pues. Pregunten eso, pues. ¿Por qué? Porque resulta que como los centros comerciales tienen estructuras de seguridad propia, pescan a un mechero el que roba cosas chicas, ¿sí?, y hacen la denuncia. Entonces al final la comisaría trabaja para las 200 denuncias que hace el mall y no están en la calle defendiendo a la gente. Claro. Es un fenómeno interesante. Pero si lo conocen de memoria, pues. ¿Cómo está ¿Nos escucha bien, subsecretario? ¿Sí? Sí, volvimos. Oiga, subsecretario. ¿Las pilas fueron del subsecretario o de la Cámara? No, de la Cámara. Teníamos miedo que se hubiesen robado la Cámara, subsecretario, pero no, estamos bien. Oiga, perdón, respecto al fenómeno de la situación. Respecto de la situación de las detenciones ciudadanas, yo, no puedo estar tan de acuerdo con ustedes dos, Juli y senador, porque el senador en un momento dice como entre talla y en serio, la pateadura se la merece. Y cuando la sociedad creo que comienza a pensar así, estamos en el borde. No, si yo no te estoy diciendo que piense así, pero se la merece. Y al respecto, ¿qué pasa si es que la sociedad se equivoca? Claro, si no es. Y si que le dan una pateadura gratuita a una persona porque se sospecha que cometió un delito, lo que dice el propio senador recientemente. Hay un tema muy clasista, la gente piensa a asociar delitos con estereotipos de personas. Sí. Entonces van a empezar a pegarle al tipo porque tiene cara de delincuente, porque tiene vestimenta delincuente. Porque era subsecretario. Porque es sospechoso. Miren, una cosa que es re importante, que es cierto que esto no puede ser. Claro, ¿cierto? Claro. Pero con los que tenemos que desarrollar políticas públicas, para hacerlas bien, tenemos que ponernos en los pantalones del que es víctima. Claro. Porque yo le voy a decir una cosa, yo le pregunto a cualquier persona en la calle, ¿qué le harías tú a un violador que viole a tu hija? Pregúntele a un camarógrafo. La primera te dice, lo mato. ¿Sí o no? Sí. Al tiro. Al tiro. Pero cuando estamos hablando de la violación de otra niña que no es mi hija, no, la pena de muerte no existe. No es que yo esté de acuerdo, pero para desarrollar políticas públicas, lo que nos falta en Chile es empatizar. Y Chile no termina en Manquehue. Termina mucho más abajo. Hay un Chile distinto. Yo creo que más que empatizar, o sea, que está bien, comprendo lo que dice, pero yo creo que la sensación está más que nada en que no se cumplen las penas, en que el mismo delincuente que te asaltó, por ejemplo, está libre al día siguiente y no le pasa nada. Yo creo que gran parte de la rabia y por qué se generan estas situaciones de detención ciudadana es justamente porque realmente o la ley es muy blanda o derechamente hay un tema de la aplicación de las penas y también de que esas personas vayan efectivamente a la cárcel. Tú como ciudadano sientes que el Estado no te protege. Es que esa sensación miren, creo que impera más que... Fíjense algo, hace 10 años atrás o 15 años atrás en Chile no existía ni un cerco eléctrico. Recorran los barrios hoy día, están llenos de cercos eléctricos. Eso quiere decir, vayan a los barrios periféricos, a un local, cuando empieza a oscurecer, si hay alguno que no estén rejados y que vendan por la reja. Claro. Hoy día... Y no solo en Santiago. Ojo. En todo Chile, pues. Entonces, quiere decir que hay una cifra negra muy grande y que esta cuestión hay que tomar coto de una vez por todas. Y yo le digo que para el subsecretario es difícil porque no hay una visión política. Ya, pero senador, ahí usted, medio en broma, decía efectivamente, y volvemos al tema, que siempre está presente en todas las campañas, subsecretario, que es la puerta giratoria. El senador decía que se habían robado la puerta giratoria finalmente. Se la robaron hace años. Hace años, sí. Sabemos que han existido varias promesas de campaña con esto de poder terminar con esta puerta giratoria. ¿Es tan real como la percepción que tenemos? Porque uno va a una comida, va a hablar con amigos, con parientes, y todos tienen esta sensación que el delincuente se sabe mejor las leyes que el mejor penalista del país y que sabe perfectamente qué es lo que arriesga, cómo manejarse, qué es lo que decir para salir rápido de la cárcel. ¿Se ha visto en reportajes? Se ha visto en reportajes también, de hecho. Sí, a ver, yo insisto,
el tema de la delincuencia es un tema mundial y en todas partes un tema muy complejo, que es muy sensible para la sociedad. La mejor fórmula para poder solucionar esto es aplicar medidas que sean efectivas, pensando de que generalmente de la delincuencia incrementa en la medida que hay mayores niveles de desigualdad en las sociedades. No todas las sociedades pobres son sociedades con mayor cantidad de delincuencia. Hay países más pobres que Chile que tienen más bajo índice delictual. Yo lo asociaría principalmente a un tema de desigualdad. Y está muy vinculado con eso. Ahora, aún así, en nuestro país creo que los índices se han mantenido relativamente estables. Comparativamente hablando, somos un país que no tenemos un índice de delincuencia alto si lo comparamos dentro del contexto latinoamericano, incluso con Estados Unidos en algunos tipos de delitos. Ahora, eso en razón de encuestas de victimización, claro, que no son que no son denuncias, claro, que no son denuncias. Duros. Ahora, exactamente, ratos duros. Ahora, respecto al tema de la puerta giratoria, ojo, nosotros pasamos en los 90, teníamos un sistema inquisitorio en que no se sabía lo que estaba investigándose porque la investigación y el juzgamiento la llevaba un solo ente y teníamos una gran cantidad de personas que estaban en prisión preventiva, es decir, personas que no estaban condenadas pero que igual estaban privadas de libertad, producto de que el sistema era extremadamente complejo. Y se avanzó hacia un sistema distinto, como el sistema que se impulsó a partir de la reforma procesal penal, que permitieron que muchas personas que estaban en prisión preventiva dejaran de estarlo, con lo cual se empezó a hacer cumplimiento de los principios constitucionales de presunción de inocencia, porque eso era una aberración. Claro, que hay gente que no estaba condenada, que estaba privada de libertad. Pero para ahora, para el ciudadano de a pie, cree que tiene más garantías el delincuente que es la víctima. No es necesariamente así. Lo que pasa es de que nosotros hemos instalado varios temas que es complejo de repente conversarlo sin tanto estereotipo o de repente con un poquito de lugar común. Claro. Respecto de que... Se nos cayó. Oye, senador, yo le quería preguntar... ¿Te puedo decir algo? Es que un agregar que hay que de la puerta giratoria y todo. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que hacer en Chile es, que parece una tontera, es recuperar la autoridad de los carabineros. Ahí está de vuelta. Mira. Para recuperar la autoridad de los carabineros. Yo les voy a decir una cosa. No, lo que les decía. Perdón, senador, para que termine el subsecretario. ¿Qué hacen los jueces? Ponderar las pruebas frente a un ministerio público que tiene como única función perseguir los delitos. Ahora, generalmente los delitos más complejos son los que también implican mayor cantidad de recursos por parte del Ministerio Público, porque son también los que afectan de mayor gravedad en la sociedad. Claro. Puede que haya en algunos casos delitos más chicos den una sensación de impunidad y la agenda corte del año pasado precisamente tendió a, en algunos casos, mejorar eso, que es una cosa bastante polémica también. Pero, subsecretario, con mucha seriedad. Subsecretario, perdón, cuando yo entiendo que hay gravedades distintas, hay penas distintas y todo, pero... Cuando eres delincuente tiene un abogado automático. Cuando es un poco distinta. No tiene, perdón. Cuando yo le quiero preguntar al subsecretario respecto de lo que es para mí la madre de las puertas giratorias. Lo que sucedió en Valparaíso el año pasado y antepasado con esta liberación masiva de 800 personas que hace que 365 días después los índices en Valparaíso se disparen. ¿No es eso una medida que va contra el sentido común? No, pero eso no es cierto. Ojo, en Valparaíso se liberaron cerca de 1000 y tantas personas, no me acuerdo exactamente las cifras, por libertades condicionales, sí. Y la reincidencia de esas personas fueron un 2%. O sea, prácticamente todas esas personas se insertaron en la sociedad. Ahí usted ve una medida efectiva de reinserción social. ¿Y por qué la gente de Valparaíso tiene otra percepción? Bueno, esas son las cifras que nosotros tenemos, que son victimización y que son encuestas. Las personas que reincidieron de esos liberados son muy marginales los porcentajes. Mira qué llamativo, porque da la sensación de que justo un año después de esta masiva liberación a partir de un beneficio, se genera en Valparaíso una especie de desborde en el que el carabinero, el alcalde no saben qué hacer para poder contener la delincuencia. Mire, yo no sé cuál será la situación delictual de Valparaíso en particular ahora, pero sí le puedo responder que respecto a las personas liberadas, que esas personas hayan cometido delito nuevamente, es un porcentaje vacío. Mire. Es un porcentaje menor. Se volvió a caer el móvil, pero era un porcentaje menor, senador. Mira, es que yo quiero decirlo con mucho respeto porque no quiero tratar de mentiroso a nadie. Pero yo sé que no tienen ninguna capacidad de saber esa cifra.
porque hoy día no tienen ninguna control. Así que... no, pero pueden saberlo en cuanto a los residentes que hayan vuelto a caer en la calle. Sí, pero espera, pero es que mucho... Si el problema es que esto no se mide solo por los que están presos o por los que tú tomas, son por los que delinquen, porque si no sería un éxito el que delinquen no lo pillan. Mire, yo quiero decir dos cosas, que aquí es re importante. Primero, una medida que hay que hacer rápido es devolver el respeto y la autoridad de los carabineros en la calle. Que eso hace que la gente llame a carabineros y no se tome la justicia por sus manos. Tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, o a Europa, y tú insultas a un policía y te vas, pero soplado para adentro. Sí. Acá ya no pasa eso. Claro, te quiero agradecer al subsecretario de Justicia por este contacto en nuestro móvil. Muchísimas gracias, subsecretario. Un abrazo, que esté muy bien. Y también gracias a Bernie Serdio. Un tema importante, un tema relevante, al cual le dimos el tiempo necesario en televisión. Nos parece responsable y oportuno. Gracias, Bernie. Listo, que estén bien. Chao, también queremos agradecer al senador por haber estado esta mañana. Sabemos que tuvo un fin de semana tremendamente agitado. Nos alegramos que su hija Jacinta esté perfecto y de verdad nos parece que... Oye, hagan otro programa, otro tema, que porque en Chile, cuando tú eres delincuente, tienes un abogado que te defiende al tiro. ¿Y cuando eres víctima? Pero eres víctima, el fiscal decide entre 500 si es que te toca uno. Ya, por lo tanto, senador, quedó listo para la próxima semana. Va a tener que ver su agenda para venir a hablar respecto a ese tema.